Hoy vamos con el video de limpieza de nuestra Play 5, ya que llevamos unos meses utilizándola y esta empieza a acumular polvo y suciedad dentro de sus componentes. Mayormente entra por el fan o ventilador de refrigeración, el cual introduce toda esta suciedad hacia la placa y puede interferir en su correcto funcionamiento. Para limpiar, tienen miedo, es muy fácil. Simplemente deben retirar lo que es la tapa de las tapas de la consola, son 2 tapas, y acceder al fan. Lleva 4 tornillos, se retira, se saca el fan, se limpia con una aspiradora. Debemos tener siempre los utensilios que vamos a utilizar hoy. Sería una pequeña aspiradora que tengamos por casa. No sé si tenemos un auto y tenemos una pequeña aspiradora para limpiar nuestro auto, esa nos va a servir. Un atornillador de punta de estrella para poder desarmar lo que sujeta este fan o ventilador, y una pequeña brocha que tengamos en casa, igual de ser posible de fibra no tan gruesa, para evitar dañar lo que es el plástico, la superficie de nuestra consola. Entonces, para desarmarla, venimos a donde está el logo, de la esquina donde está el logo, y a la esquina contraria. De ahí levantamos y deslizamos hacia la parte contraria de nuestra consola. Levantamos así con fuerza y deslizamos. Y aquí tenemos lo que es la tapa. Le damos la vuelta a nuestra consola y hacemos el mismo procedimiento desde las 2 esquinas que estén más aproximadas a nuestro equipo. Levantamos y deslizamos. Vamos a acceder a lo que es el fan. Le damos la vuelta para que vean cómo se retira. Hay que retirar primero esta rejilla que bordea la consola. Se ala desde esta esquina y se libera. Lleva como unas trabillas. Suavecito. Ella sale, ve que tiene como unos enganches. Ella también la vamos a limpiar. Entonces son estos 4 tornillos los que vamos a retirar. Solo eso. No hay que desarmar más allá de eso. Son 4 tornillos. Tienen una peculiaridad, que son de medidas diferentes y son diferentes tornillos. Este es un poco más torcido y más chico. Este es más grande. Son tornillos diferentes, de diferentes medidas. Vamos a tener presente dónde van, después no se nos olvide. Esta limpieza debe hacerse, depende del uso que nosotros nos demos, pero igual debe ser bastante recurrente, ya que el polvo se introduce en cualquier orificio del equipo y puede dañar nuestra placa. Entonces quitamos esta rejilla, la ponemos por aquí y el ventilador va a salir así solamente. Muy fácil. ¿Ve? Entonces nuestro ventilador está bastante lleno de polvo. Vamos a evitar darle vueltas, porque eso va a generar una estática, o sea, va a generar corriente en sentido inverso, y podemos administrarle corriente a nuestra placa, aunque no lo creamos, pero es así, y podemos dañar la placa. Entonces, siempre sosteniendo nuestro ventilador para no hacerlo girar, y le vamos a dar vuelta para no meter el polvo hacia adentro o aspirar lo más posible. Tiramos todo ese excedente, que no quede nada. Tenemos una toallita húmeda, también podemos utilizarla para retirar un poco el polvo que tengamos.
poco más fácil, donde podamos acceder con la mano. Aspiramos todo ese polvo que liberamos, lo aspiramos todo, ¿eh? Terminamos de aspirar. Podemos utilizar también un guisopito para acceder a los lugares donde no podemos acceder con la brocha o con un pañito húmedo. Entonces accedemos con el guisopito, dejamos todo bien limpiecito. Ese churre va a quedar ahí atrapado en el guisopo. No sé cómo le llamen en su país. Tratamos de liberar todo, que no quede nada, ni un rastro, ya que no debemos estar desarmando nuestro equipo tan seguido para no dañarlo. En cuanto a los componentes que estamos sosteniendo en la mano, que pueden dañarse con una manipulación, entonces tratemos de que quede lo más limpio posible la superficie. Esto va a hacer que nuestro equipo trabaje más confiable y que no se caliente y enfríe bien la placa. No tengan miedo, que Sony hizo esto de esta forma, igual no puso ningún impedimento para acceder al ventilador, para que ustedes mismos puedan hacerle una limpieza. No dañan la garantía porque no hay ningún sello de seguridad que limite que tú puedas acceder a él. Entonces ya cuando lo tengamos lo más limpio y pulcro posible, lo ponemos hacia un ladito y vamos a aspirar todo el interior. Ya que aquí está la disipación. Aquí está lo que es la rejilla de disipación. No sé si se llega a ver. Entonces eso también acumula
muchísimo polvo. Vamos a tratar de soltarlo y aspiramos, soltamos y aspiramos. Estaba bastante sucio, quiero decirlo, estaba bastante, no pensé que estuviera tan sucio, pero estaba bastante sucio. Tenía bastante polvo. Tenía bastante. Seguimos con nuestro mejor amigo el guisopito, que llega donde la brocha no llega y donde la aspiradora no llega. Y él atrapa todo esa suciedad. No es necesario ir más allá de esto, a no ser que nuestro equipo ya tenga acumulado mucha pulcra, mucha suciedad. No es necesario ir mucho más allá, ya que casi todo se acumula en esta zona. Entonces si vamos más allá nos comprometemos a dañar algún componente del equipo. Entonces, a no ser que nuestro equipo haya acumulado mucha suciedad, y ya eso sí es mejor llevarlo a un técnico, o si nos atrevemos nosotros a hacerlo, lo podemos hacer. Volvemos a poner el fan en su lugar. Atornillamos, siempre recordando dónde van los tornillos que retiramos, ya que son de diferentes medidas. Tenemos el chico que lo retiramos de esta esquina de aquí. Atornillamos bien para que quede bien sujeto. Bueno, ya cuando tengamos limpio el equipo, simplemente volvemos a poner todo en su sitio. Ponemos el fan donde va. Ponemos la rejilla, no se nos puede olvidar la rejilla que sostiene el fan. Y los tornillos, recuerden, son de diferentes medidas. No olvidar en los sitios donde los retiramos, ya que si ponemos un tornillo más grande en el lugar que no es, podemos dañar un componente interior. Es muy sencillo, como vieron, no es tan complicado lo que es la limpieza de nuestra consola. Es algo bien sencillo que podemos hacer cuando consideremos que le hemos dado un buen uso y ya necesita una limpieza. Luego que esté bien fijo, podemos darle una pequeña limpieza a todas estas superficies del equipo para que quede limpiecito. Volvemos a poner lo que es la rejilla, que impide que vuelva a meterse el polvo hacia adentro. Para poner la tapa volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Le damos la vuelta. Recuerden que habíamos dado la vuelta para tener acceso al ventilador.
Ahí hace un sonido. Ponemos la otra tapa. Siempre donde está el logo. Le damos ahora sí hacia el logo. Y eso sería todo, amigos.